«Soy la niña que salvaste hace 15 años», le dijo la bella millonaria al humilde mecánico. El calor de julio caía como plomo fundido sobre la Ciudad de México, en la colonia Doctores, donde las calles olían a tamales recién hechos mezclados con el humo de los escapes viejos. Christopher Castejón Quintana pasó el dorso de su mano por la frente, dejando una mancha oscura de grasa que se mezclaba con el sudor. Tenía 35 años, pero cuando se miraba al espejo por las mañanas, veía a un hombre mucho mayor. Las arrugas prematuras alrededor de sus ojos contaban historias de noches sin dormir, de preocupaciones que pesaban como piedras en el pecho, de sueños que se habían evaporado como agua en el pavimento caliente. El pequeño taller mecánico era todo lo que le quedaba de una vida que alguna vez prometió ser diferente. 4 paredes de concreto descascarado, pintadas de azul hace tanto tiempo que el color original apenas se distinguía bajo las capas de mugre y aceite. Herramientas viejas colgaban de ganchos oxidados en las paredes, cada una comprada de segunda mano, cada una con su propia historia de esfuerzo y sacrificio. Un calendario del año anterior todavía marcaba febrero, como si el tiempo se hubiera detenido en algún momento y nunca hubiera vuelto a avanzar. Aquel martes comenzó como cualquier otro día en los últimos 15 años. Christopher llegó al taller a las 6 de la mañana, cuando las calles todavía estaban relativamente frescas y los vendedores ambulantes apenas comenzaban a montar sus puestos. Abrió el portón metálico que chirriaba en protesta, el mismo chirrido que había escuchado miles de veces, tan familiar como su propio latido. Encendió el viejo radio que había rescatado de la basura y reparado con sus propias manos, y las voces de los locutores matutinos llenaron el espacio vacío. El primer cliente del día fue don Ramiro, un vendedor de tacos de 60 años, cuyo Tsuru del 98 era tan viejo como confiable. El motor había comenzado a hacer un ruido extraño, un tic-tac metálico que indicaba problemas en las válvulas. Don Ramiro se retorcía las manos con preocupación, mientras Christopher abría el capó. «¿Cuánto crees que me va a costar, mijo?», preguntó el viejo, su voz teñida de ansiedad. Christopher conocía esa ansiedad. La había visto en cientos de rostros a lo largo de los años. Era la ansiedad de la gente que depende de su vehículo para sobrevivir, para quien un carro descompuesto no es solo un inconveniente, sino una catástrofe. Christopher examinó el motor con manos expertas, escuchando los sonidos que otros no podían distinguir, sintiendo las vibraciones que revelaban los secretos ocultos del metal y el aceite. «Las válvulas necesitan ajuste», dijo finalmente, «y el aceite está quemado, necesitas un cambio completo». «¿Cuánto?», repitió don Ramiro, y Christopher vio el miedo en sus ojos. «500 pesos», respondió Christopher, aunque sabía que el trabajo valía por lo menos 1,200, «y te lo tengo listo para mañana». Don Ramiro casi lloró de alivio. «Que Dios te bendiga, Christopher, eres un buen hombre». Christopher solo asintió, bajando la vista hacia sus manos manchadas. Un buen hombre. ¿Lo era realmente? Había hecho algo bueno una vez, hacía mucho tiempo, y ese acto de bondad había destruido su vida de maneras que nunca podría haber imaginado. A veces se preguntaba si valía la pena ser bueno en un mundo que parecía castigar la bondad y recompensar la crueldad. Estaba sumergido bajo el capó del Tsuru, sus manos trabajando automáticamente mientras su mente vagaba por los recuerdos, cuando escuchó el rugido de un motor potente. No era el sonido rasposo de los carros viejos del barrio, sino el ronroneo suave y controlado de un vehículo de lujo. Christopher levantó la vista, justo cuando una Escalade negra, tan brillante que reflejaba el cielo como un espejo, se detenía frente al taller. El contraste era tan marcado que varios transeúntes se detuvieron a mirar en la colonia Doctores. Una camioneta así destacaba como un faro en la oscuridad. Los vidrios polarizados ocultaban al conductor, y por un momento, Christopher pensó que se habían equivocado de dirección, que en cualquier momento el vehículo daría vuelta y desaparecería de regreso al mundo de donde había venido. Un mundo completamente ajeno a las calles polvorientas y los talleres modestos, pero la puerta se abrió y ella bajó. Christopher sintió que el tiempo se ralentizaba, cada segundo estirándose como caramelo caliente.
La mujer que descendía de la camioneta parecía sacada de una película, de esas que pasaban en los cines a los que él nunca podía ir. Llevaba un vestido rojo que se ajustaba perfectamente a su figura esbelta, un rojo intenso como las rosas, como el vino, como la sangre. Los zapatos de tacón alto resonaban contra el pavimento con cada paso. Un sonido firme y decidido. Su cabello largo y oscuro caía en ondas suaves sobre sus hombros, moviéndose con cada gesto como seda líquida. Y sus ojos, incluso desde la distancia, Christopher podía ver la intensidad en esos ojos, una mezcla de determinación y emoción que lo dejó paralizado. Caminó directamente hacia él, sorteando los charcos de aceite con una gracia natural, sin mostrar ningún signo de disgusto o incomodidad, a pesar de que sus zapatos caros claramente no estaban hechos para caminar por talleres mecánicos. Había algo en su postura, en la forma en que sostenía su cabeza en alto, que hablaba de poder y seguridad en sí misma. Pero también había algo más, algo vulnerable brillando en sus ojos. Christopher dejó caer la llave inglesa que sostenía. Cayó sobre el motor con un clan metálico que lo sobresaltó de vuelta a la realidad. Se limpió las manos en un trapo que ya estaba más sucio que sus propias manos, consciente repentinamente de su aspecto. El uniforme gris azulado que alguna vez había sido nuevo, ahora estaba cubierto de manchas de grasa que ningún detergente podría quitar. Había un agujero en el hombro derecho que llevaba semanas prometiéndose remendar, pero nunca encontraba el tiempo. Su cabello, que necesitaba urgentemente un corte, estaba revuelto y pegajoso de sudor. El olor a aceite quemado que lo seguía a todas partes, que se había infiltrado tan profundamente en su piel que ya ni siquiera lo notaba. De repente le pareció abrumador. Ella se detuvo a 1 metro de distancia, y Christopher vio que estaba temblando, sus manos apretadas en puños a los costados, como si estuviera conteniendo una emoción demasiado grande para su cuerpo. Sus ojos, maquillados con una perfección que hablaba de cuidado y atención, comenzaron a llenarse de lágrimas que amenazaban con arruinar todo ese trabajo cuidadoso. ¿Puedo ayudarla, señorita?, preguntó Christopher, y su propia voz le sonó extraña, ronca después de horas sin hablar con nadie más que consigo mismo. Si tiene algún problema con su camioneta, puedo... Christopher Castejón Quintana, su nombre. Ella había dicho su nombre completo pronunciado con una suavidad que lo hizo estremecerse. Nadie lo llamaba por su nombre completo, no desde hacía mucho tiempo. En el barrio era simplemente Chris o el mecánico o mijo para los clientes mayores. Escuchar su nombre completo en los labios de esta mujer desconocida lo desconcertó completamente. «Sí, soy yo», respondió, frunciendo el ceño, tratando de recordar si la conocía de algún lugar, si tal vez había reparado su camioneta antes y no la recordaba. Pero no, imposible. Recordaría a una mujer como ella. ¿Nos conocemos? Una lágrima rodó por su mejilla perfecta, dejando un rastro húmedo en su piel. Respiró profundamente, su pecho subiendo y bajando con el esfuerzo de controlar sus emociones. Sus labios temblaban, y cuando habló, su voz era apenas un susurro, pero cada palabra golpeó a Christopher como un martillo. «Soy la niña que salvaste hace 15 años». El mundo se detuvo. El ruido del tráfico en la calle desapareció. El radio dejó de tocar. El calor del día se evaporó. Todo lo que existía era esa mujer, esas palabras, y el abismo que se abría repentinamente en el pecho de Christopher. El trapo que sostenía cayó de sus manos. Sus piernas flaquearon y tuvo que apoyarse contra el suru para no caer. La mente le daba vueltas, regresando a ese día, ese maldito día que había cambiado todo, que había partido su vida en un antes y un después tan definido como una línea dibujada con regla. «No, no puede ser», susurró, su voz apenas audible. «Tú eras solo una niña, tenías 10 años», completó ella, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano, manchando su maquillaje pero sin importarle. «Tenía 10 años el día que mi papá perdió el control del carro en Avenida Insurgentes. 10 años cuando el auto comenzó a dar vueltas sin control, cuando otros carros nos golpearon,
cuando terminamos estrellados contra ese poste de luz. 10 años cuando vi cómo el motor comenzaba a echar humo, cuando olí la gasolina derramada, cuando vi las primeras llamas comenzando a lamer el metal. Christopher cerró los ojos y todo volvió. Los gritos, el chirrido de llantas sobre asfalto, el sonido del metal retorciéndose. Él había estado caminando por la banqueta, volviendo del trabajo después de un turno de 12 horas en el taller donde trabajaba entonces, cuando el accidente ocurrió justo frente a él. Vio el carro dando vueltas fuera de control, vio el impacto con el poste, vio el humo comenzando a salir del motor y vio a la niña atrapada en el asiento trasero. La gente se detuvo, continuó ella, su voz quebrándose. Había docenas de personas alrededor. Sacaron sus teléfonos y comenzaron a grabar. Algunos gritaban que iban a llamar a los bomberos, otros decían que era muy peligroso acercarse, que el carro podía explotar en cualquier momento. Yo gritaba, llamaba a mi papá, pero él no respondía, no se movía. Había sangre, había tanta sangre. Christopher recordaba el pánico en los ojos de la niña, cómo sus pequeñas manos golpeaban el vidrio de la ventana, cómo gritaba y gritaba hasta que su voz se volvió ronca. Y entonces, dijo María Paula dando un paso hacia él, apareció un hombre. No lo había visto antes, solo apareció, corriendo hacia el carro mientras todos los demás retrocedían. La gente le gritaba que se detuviera, que era una locura, que el carro iba a explotar, pero él no escuchó, no le importó. Yo solo, no podía quedarme mirando, dijo Christopher, su voz apenas un susurro. Rompiste la ventana con tus propias manos, continuó ella acercándose más. Vi cómo el vidrio te cortaba, cómo sangraban tus manos, pero no te detuviste. El metal estaba caliente, estaba retorcido, y tuviste que usar toda tu fuerza para abrir la puerta. Las llamas ya habían alcanzado el motor. El calor era insoportable, pero entraste de todos modos. Christopher levantó su mano izquierda, mirando las cicatrices irregulares que corrían por sus nudillos y muñeca, líneas blancas y rosadas que nunca habían sanado completamente. Eran cicatrices profundas, feas, un recordatorio permanente de ese día. Me desabrochaste el cinturón de seguridad, dijo ella, su voz ahora completamente quebrada por las lágrimas. Me cargaste en tus brazos, me cubriste con tu propio cuerpo mientras salías del carro, y justo cuando llegamos a la banqueta, cuando me pusiste en el suelo a salvo, el tanque de gasolina explotó. La explosión, Christopher recordaba el calor abrasador, la onda expansiva que lo tiró al suelo, el sonido ensordecedor, recordaba rodar sobre el pavimento, su espalda ardiendo, sus manos sangrando. Recordaba mirar hacia atrás y ver el carro completamente envuelto en llamas. Te lastimaste, dijo María Paula. Te quemaste la espalda, tus manos estaban destrozadas. Los paramédicos querían atenderte, pero te fuiste cuando todo el mundo estaba distraído con el fuego, con mi padre, contigo. Simplemente desapareciste y pasé 15 años preguntándome qué había sido del hombre que me salvó la vida. 15 años, Christopher la miró, aturdido. 15 años buscándome. Desde el día que salí del hospital, confirmó ella, limpiándose las lágrimas que no dejaban de caer. Cuando tenía 10 años, le prometí a mi papá, mientras los médicos trataban de salvarlo antes de que muriera, le prometí que encontraría al hombre que me salvó, que le agradecería, que me aseguraría de que su sacrificio no fuera en vano. Tu padre. Christopher sintió un peso aplastante en su pecho. No sabía que murió en el hospital esa noche, dijo ella con voz plana, aunque el dolor era evidente en cada palabra. Trauma craneal severo. Los médicos dijeron que fue instantáneo en el impacto, que no sintió dolor, pero yo me quedé sin padre ese día, y sin ti me habría quedado sin vida también. El silencio que siguió fue pesado, cargado con el peso de 15 años de dolor, de pérdida, de secretos. Mi nombre es María Paula Cano Díaz, dijo ella finalmente, extendiendo una mano temblorosa. Roberto Cano era mi padre. Hoy tengo 26 años, y no puedo expresar con palabras lo que significa finalmente estar frente a ti.
Christopher miró su propia mano, manchada de grasa y aceite. Las cicatrices visibles bajo la suciedad. Era la mano de un trabajador, de alguien que se ganaba la vida con esfuerzo físico, tan diferente de la mano delicada y bien cuidada que ella le ofrecía. Dudó, consciente de lo inapropiado que era ensuciar esa piel perfecta con sus dedos grasientos. Pero María Paula no retiró su mano. La mantuvo extendida, esperando. Sus ojos suplicantes. Lentamente, Christopher tomó su mano. El contacto envió una corriente eléctrica por su brazo, un hormigueo que no había sentido en años. Su mano grande y áspera envolvió la de ella, pequeña y suave, y por un momento solo se quedaron así, conectados por ese simple toque que significaba tanto más de lo que las palabras podrían expresar. «Es un honor conocerte, María Paula», dijo Christopher, y se sorprendió al sentir sus propios ojos húmedos. Aunque ojalá hubiera sido bajo mejores circunstancias. Las circunstancias no importan, respondió ella con firmeza. Lo importante es que finalmente te encontré. Después de 15 años de buscar, de investigar, de seguir pistas falsas y callejones sin salida, finalmente estás frente a mí. Christopher soltó su mano y se limpió los ojos torpemente. ¿Cómo me encontraste? María Paula sonrió ligeramente. No fue fácil. Contraté a 3 investigadores privados diferentes a lo largo de los años. El primero no encontró nada. El segundo encontró un par de pistas, pero se enfriaron. El tercero fue quien finalmente dio contigo hace 3 meses. 3 meses, Christopher frunció el ceño. ¿Y por qué hasta ahora? Porque necesitaba estar segura, interrumpió ella. Y porque cuando empecé a investigar tu vida, cuando descubrí lo que te pasó después de ese día, necesitaba tiempo para procesar, para entender, para prepararme para esto. ¿Qué quieres decir con lo que me pasó? María Paula respiró profundo. Sé que ese día llegaste tarde al trabajo, sé que tu jefe te despidió porque era la 3ª vez en un mes, porque no aceptó tu excusa, aunque era la verdad. Sé que tus heridas te impidieron encontrar otro trabajo durante meses. Sé que las cuentas médicas que no podías pagar se acumularon. Sé que tu esposa, Daniela, no pudo soportar la presión. Sé que ella se llevó a tu hijo, Mateo, y se fue con su hermano a Guadalajara. Sé que nunca más los volviste a ver. Cada palabra era como un puñetazo al estómago. Christopher retrocedió, su espalda golpeando contra el suru. ¿Cómo sabes todo eso? Porque cuando encontré al hombre que me salvó la vida, necesitaba saber qué le había pasado, dijo María Paula acercándose de nuevo. Necesitaba entender el costo completo de su heroísmo. Y lo que descubrí, Christopher, lo que descubrí me rompió el corazón en 1000 pedazos. No fue culpa tuya, dijo Christopher automáticamente. Las mismas palabras que se había repetido a sí mismo miles de veces durante años. Fue mi decisión. Yo elegí ayudarte. Las consecuencias fueron solo mala suerte. Mala suerte. La voz de María Paula se elevó cargada de emoción. Llamas mala suerte a perder tu trabajo, tu familia, tu futuro, todo porque decidiste salvar la vida de una niña desconocida. No, Christopher, eso no es mala suerte. Eso es un sistema roto. Es una sociedad que castiga la bondad y recompensa el egoísmo. El mundo es como es, dijo Christopher con cansancio. Aprendí a vivir con eso, pero no deberías tener que hacerlo, insistió ella. Ese es precisamente el punto. Sacrificaste todo. ¿Y qué recibiste a cambio? Nada menos que nada, perdiste todo. Gané algo, dijo Christopher en voz baja. Gané saber que una niña vivió, que creció, que está aquí, frente a mí, hermosa y fuerte y viva. Eso es suficiente. Las lágrimas volvieron a los ojos de María Paula. ¿Cómo puedes decir eso? Después de todo lo que perdiste, ¿cómo puedes aún creer que valió la pena? Christopher la miró directamente a los ojos. Porque si tuviera que volver a ese día, si pudiera cambiar lo que hice, no lo haría. Volvería a correr hacia ese carro. Volvería a romperte esa ventana. Te volvería a sacarte de ahí. Aunque supiera exactamente lo que me costaría, lo haría de nuevo sin dudarlo. María Paula se cubrió la boca con la mano,
sollozando abiertamente ahora. ¿Por qué? ¿Por qué lo harías? Porque algunas cosas son más importantes que nuestra propia comodidad, respondió Christopher simplemente. Porque cuando ves a alguien en peligro, especialmente a un niño, no puedes simplemente quedarte ahí parado. No si tienes un alma, no si quieres poder mirarte al espejo después. Eres exactamente como imaginé, dijo María Paula, limpiándose las lágrimas. Durante todos estos años, me preguntaba qué tipo de hombre haría algo así, y ahora que estoy frente a ti, veo que eres todo lo que esperaba y más. Solo soy un mecánico, dijo Christopher, bajando la vista a sus manos sucias. Un mecánico pobre en un taller viejo. No soy nadie especial. Te equivocas, dijo una voz desde la entrada del taller. Ambos voltearon bruscamente. Un hombre de unos 45 años, vestido con un traje gris claro que parecía completamente fuera de lugar en ese barrio, entraba al taller con pasos confiados. Su cabello negro estaba engominado hacia atrás, brillando bajo la luz del sol. Usaba gafas de sol oscuras que no se molestó en quitarse, y una sonrisa que no llegaba a sus ojos se dibujaba en sus labios. Christopher sintió que su estómago se contraía. Conocía esa sonrisa. La había visto demasiadas veces. «Patricio», dijo, y su voz se volvió fría como el hielo. «¿Qué haces aquí?» Patricio Morales había sido en otro tiempo el mejor amigo de Christopher. Habían crecido juntos en estas mismas calles, habían ido a la misma escuela, habían aprendido el oficio de mecánica en el mismo taller del viejo Gonzalo, habían sido como hermanos, o al menos eso pensaba Christopher. Pero cuando Christopher cayó, cuando perdió todo después del accidente, Patricio no lo había ayudado por bondad. Lo había ayudado con préstamos que venían con intereses abusivos, con trabajos que pagaban menos de lo justo, con promesas que nunca se cumplían, y poco a poco, Christopher había descubierto la verdad. Patricio no era su amigo, era un depredador, y Christopher había sido su presa durante 15 años. Vine a ver qué tanto revuelo estaba causando esta belleza al entrar a tu pequeña posilga, dijo Patricio, mirando a María Paula de arriba abajo de una manera que hizo que Christopher cerrara los puños instintivamente. No sabía que tenías clientela tan exclusiva. María Paula no es una clienta, dijo Christopher firmemente, y no es asunto tuyo quién entra a mi taller. Oh, pero todo lo que pasa en esta cuadra es asunto mío, respondió Patricio con una sonrisa más amplia, especialmente ahora que soy el dueño de la mayoría de las propiedades aquí. Hablando de eso, sacó un sobre blanco del bolsillo interior de su saco y lo arrojó sobre el capó del Tsuru. Tenía que darte esto personalmente. Christopher miró el sobre como si fuera una serpiente venenosa. ¿Qué es eso? Notificación de desalojo, dijo Patricio alegremente. La señora Domínguez finalmente vendió el edificio, este taller, los departamentos de arriba, todo, lo compré todo. Y tengo planes maravillosos para esta propiedad. Voy a demoler este lugar y construir un hermoso complejo de condominios. Moderno, lujoso, rentable. Christopher sintió que el piso se movía bajo sus pies. La señora Domínguez nunca vendería. Esta propiedad ha estado en su familia por 3 generaciones. Me lo prometió. Las promesas se rompen cuando aparece suficiente dinero, interrumpió Patricio. O cuando aparecen suficientes problemas. Es increíble cómo las tuberías viejas pueden explotar de repente, cómo los inspectores de salubridad pueden encontrar tantas violaciones, cómo los impuestos prediales pueden subir sin previo aviso. La pobre señora Domínguez estaba abrumada. Le ofrecí una salida y la tomó. La presionaste, dijo Christopher, su voz temblando de rabia. La amenazaste. Yo no amenacé a nadie, respondió Patricio con falsa inocencia. Simplemente le mostré las realidades de ser propietaria en esta ciudad y le ofrecí un precio justo por una propiedad que, seamos honestos, se está cayendo a pedazos. María Paula había estado observando el intercambio en silencio, pero ahora dio un paso adelante. Su postura había cambiado completamente. Ya no era la mujer vulnerable y llorosa de hace unos minutos. Ahora había acero en su columna vertebral, fuego en sus ojos. «¿Patricio Morales?», preguntó, y su voz tenía un filo que podría cortar el metal.
Patricio la miró sorprendido. ¿Nos conocemos? No personalmente, respondió María Paula, pero sé exactamente quién eres. Sé de tus negocios, sé cómo operas, sé de las propiedades que has adquirido mediante coerción, sé de los sobornos a funcionarios públicos, sé de las inspecciones falsificadas y sé algo más, algo que te va a interesar mucho. La sonrisa de Patricio vaciló. No sé de qué estás hablando. ¿No? María Paula sacó su teléfono celular del bolso. Sé que hace 15 años, el 22 de julio del 2010, estabas en Avenida Insurgentes a las 6:43 de la tarde. El cambio en Patricio fue instantáneo. Su sonrisa desapareció completamente, reemplazada por una expresión de cautela. Eso es muy específico. ¿Por qué demonios iba a recordar dónde estaba en una fecha tan aleatoria? Porque no es aleatoria, dijo María Paula, deslizando su dedo sobre la pantalla del teléfono. Es el día que mi padre perdió el control de su carro y se estrelló contra un poste. El día que murió, el día que este hombre, señaló a Christopher, arriesgó su vida para salvarme. Christopher miraba entre ambos tratando de entender qué tiene que ver Patricio con el accidente. María Paula giró su teléfono para mostrar una imagen. Era borrosa, claramente tomada de una cámara de seguridad vieja, pero reconocible. Mostraba una intersección ocupada, varios carros en movimiento, y allí, inconfundible, una motocicleta negra acelerando justo al lado de un sedán. Esta imagen fue tomada 3 segundos antes del accidente, explicó María Paula. El sedán es el carro de mi padre, y la motocicleta. Deslizó el dedo, ampliando la imagen hasta que la placa era apenas legible. La motocicleta está registrada a nombre de Patricio Morales. Christopher sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «¿Qué, Cindy? Estás loca», escupió Patricio, pero había pánico en su voz. «Esa foto no prueba nada. Había cientos de motos en la ciudad ese día». «Tienes razón», concedió María Paula. «Esta sola imagen no prueba mucho, pero cuando la combinas con testimonios de testigos que vieron una motocicleta negra cortando el paso al sedán, cuando la juntas con registros que muestran que trabajabas en la misma empresa de construcción que mi padre, cuando la unes con el hecho de que mi padre iba a ser promovido a socio principal, un puesto que tú habías estado buscando durante años, de repente empieza a pintar una imagen muy clara». La cara de Patricio se puso pálida. Eso es ridículo. Una teoría de conspiración. No tienes ninguna prueba real. ¿No? María Paula deslizó su dedo de nuevo, mostrando otra imagen. Después del accidente, contraté a los mejores investigadores forenses del país. Usaron tecnología de mejora de imagen que no existía hace 15 años. Encontraron esto. La nueva imagen mostraba el momento del impacto. El ángulo era desde una cámara de tráfico, y aunque estaba granulada, se podía ver claramente la motocicleta negra junto al sedán justo antes de que perdiera el control. «Causaste ese accidente», dijo María Paula, su voz temblando no de miedo sino de furia contenida. «Perseguiste a mi padre, lo cortaste en el tráfico, lo forzaste a perder el control y luego huiste, dejándonos morir. Nunca quise que hubiera una niña en ese carro», gritó Patricio, y luego se congeló, dándose cuenta de lo que acababa de admitir. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta el ruido del tráfico en la calle pareció desvanecerse. Christopher miraba a Patricio con una mezcla de horror e incredulidad. «Entonces lo admites», dijo María Paula suavemente. «Admites que causaste el accidente». Patricio retrocedió, sus manos levantadas. «No, yo no. Escuchen, fue un error. Todo salió mal. Solo quería asustarlo, darle un golpecito. Tal vez causar un pequeño accidente, que lo mantuviera fuera de la oficina por unos días. No sabía que iba a perder el control así. No sabía que mi padre iba a morir», terminó María Paula. «Que su hija de 10 años iba a estar atrapada en un carro en llamas. Que un hombre inocente iba a sacrificar todo por salvarla». Patricio miró a Christopher, y en sus ojos había algo parecido a la locura. «Y tú lo arruinaste todo. Si esa niña hubiera muerto, no habría habido testigos.
El accidente se habría archivado como un desafortunado incidente de tráfico, pero no, tú tenías que ser el héroe, tú tenías que salvarla, y de repente había alguien vivo que podría recordar, que podría testificar. Por eso me mantuviste cerca, dijo Christopher, la comprensión finalmente llegando. Por eso me prestaste dinero cuando nadie más lo haría. Por eso siempre había un trabajo justo cuando estaba a punto de tocar fondo. No era por amistad, era para mantenerme vigilado. Tenía que asegurarme de que no recordaras, gritó Patricio. Tenía que mantenerte demasiado ocupado sobreviviendo como para pensar en ese día, demasiado desesperado como para hacer preguntas, y funcionó. ¿No es así? 15 años, Christopher. 15 años trabajando para mí, dependiendo de mí, y nunca sospechaste nada. Christopher se lanzó hacia adelante, pero María Paula fue más rápida, se interpuso entre ellos, sus manos presionando firmemente contra el pecho de Christopher. «No», dijo con firmeza, «no de esta manera. No le des la satisfacción de convertirte en un criminal también». Pero él, Christopher, temblaba de rabia. «Él destruyó mi vida. Mató a tu padre y todo este tiempo, lo sé», dijo María Paula mirándolo a los ojos. «Créeme, lo sé, pero hay una manera correcta de manejar esto, y esa manera no es con violencia». Patricio rió, un sonido amargo y sin humor. «La manera correcta. Vas a ir a la policía con tu evidencia circunstancial. ¿Crees que me importa? Tengo abogados, contactos, dinero. Puedo enterrar cualquier acusación que... No si la persona que hace las acusaciones soy yo», interrumpió María Paula. «¿Sabes quién soy, Patricio? Soy María Paula Cano Díaz, directora general de Constructora Cano, una de las 3 empresas de construcción más grandes del país, la misma empresa donde mi padre trabajaba, la misma empresa donde tú trabajaste, hasta que te despidieron por comportamiento inapropiado 6 meses después de su muerte». Patricio palideció aún más. «Tú eres la hija de Roberto Cano», confirmó María Paula. «El hombre que mataste, y tengo recursos que no puedes imaginar, abogados que harían que tus abogados parezcan estudiantes de primer año, conexiones en todos los niveles del gobierno, evidencia que ha sido recopilada meticulosamente durante meses, y lo más importante, tengo la determinación de ver que pagues por cada vida que has arruinado, no solo la de mi padre, la de Christopher, la señora Domínguez, cada persona en este barrio que has pisoteado en tu camino hacia arriba. Esto no ha terminado», tartamudeó Patricio, retrocediendo hacia la salida. «Tengo el contrato de esta propiedad. Tienen 30 días para...» «El contrato es nulo», interrumpió María Paula. «Mis abogados ya están trabajando en eso. Resulta que obtener una propiedad mediante coerción e intimidación tiende a invalidar los contratos y, Patricio, esta vez no hay dónde esconderte. Esta vez vas a enfrentar las consecuencias de tus acciones». Patricio miró entre María Paula y Christopher, vio la determinación en sus rostros, y algo en él se quebró. Sin otra palabra, dio media vuelta y salió corriendo del taller, tropezando con sus propios pies en su prisa por escapar. Lo escucharon subir a su BMW y arrancar con un chirrido de llantas que hizo eco en las calles. El silencio que quedó después de su partida era pesado. Christopher se dejó caer en un banco de trabajo, su cabeza entre sus manos. Todo lo que creía saber sobre los últimos 15 años de su vida había sido una mentira. Su amigo había sido su enemigo. Su benefactor había sido su carcelero. Todo había sido una manipulación elaborada para mantenerlo callado sobre un crimen que ni siquiera sabía que había presenciado. María Paula se sentó a su lado, sin importarle que el banco estuviera manchado de grasa y que su vestido rojo de diseñador tocara la suciedad. Tomó su mano, la misma mano cubierta de cicatrices de aquel día hace tanto tiempo. «Lo siento», dijo suavemente. «Siento que hayas tenido que enterarte así. Quería decírtelo de manera diferente, más gentil, pero cuando Patricio apareció...» «¿Cuánto tiempo llevas investigando todo esto?», preguntó Christopher sin levantar la vista. 3 meses desde que te encontré», admitió ella. «Pero las piezas no comenzaron a encajar
hasta hace aproximadamente 6 semanas. Cuando vi el nombre de Patricio aparecer una y otra vez conectado a ti, a la propiedad, a los negocios turbios, comencé a sospechar, y cuando pedí a mis investigadores que buscaran cualquier conexión entre Patricio y el accidente, hizo una pausa. Encontramos más de lo que esperaba. 15 años, susurró Christopher, 15 años sufriendo, luchando, apenas sobreviviendo. Y todo fue porque él quería asegurarse de que yo no pudiera delatarlo sobre algo que ni siquiera sabía. No solo eso, dijo María Paula. También descubrí que Patricio fue quien llamó anónimamente a tu empleador después del accidente, diciendo que te habían visto robando de otras tiendas. Fue él quien sembró rumores sobre ti en el barrio. Fue él quien se aseguró de que nunca pudieras encontrar un trabajo estable en ningún otro lugar. Todo para mantenerte dependiente, para mantenerte demasiado ocupado sobreviviendo, como para pensar demasiado en ese día. Christopher finalmente levantó la vista, y había lágrimas en sus ojos, no las lágrimas silenciosas de dolor que había derramado tantas noches solo en su pequeño departamento, sino lágrimas de rabia, de traición, de todo el peso de 15 años de sufrimiento innecesario, finalmente estrellándose sobre él. Mi hijo, dijo su voz quebrándose. Mateo tendría 18 años ahora, no lo he visto desde que tenía 3. No sé dónde está, qué está haciendo, si está bien mi esposa. Daniela me culpó por todo lo que salió mal. Me culpó por ser despedido, por no poder pagar las cuentas, por las deudas que se acumulaban. Nunca le conté la verdad completa sobre el accidente, sobre cómo me lastimé. Pensé que era mejor así. Y ella se fue, se llevó a nuestro hijo. Y yo los dejé ir porque pensé que merecían algo mejor que un fracasado como yo. No eres un fracasado, dijo María Paula firmemente, apretando su mano. Eres un héroe. Eres el hombre que me salvó la vida sin pensar en el costo. Eres el hombre que, incluso después de perder todo, siguió siendo bueno. Siguió ayudando a personas como don Ramiro, arreglando sus carros por menos de lo que valen, asegurándose de que las familias puedan llegar al trabajo. ¿Crees que no sé sobre eso? ¿Crees que no investigué cómo tratas a tus clientes, cómo te llaman en el barrio? ¿Cómo me llaman?, preguntó Christopher amargamente. El mecánico del pueblo, respondió ella. El hombre honesto, el que nunca te engaña, que siempre encuentra la manera de ayudar. Christopher, has pasado 15 años probando que ese momento de heroísmo no fue una casualidad. Fue quien eres en tu núcleo. ¿Y qué importa? Christopher retiró su mano y se levantó, caminando hacia la entrada del taller. ¿Qué importa ser bueno cuando todo lo que te trae es sufrimiento? Salvé a una niña y perdí a mi familia. Fui honesto con mis clientes y apenas puedo pagar mi renta, Patricio, que mató a alguien que ha mentido y manipulado y destruido. Él tiene dinero, poder, éxito. ¿Dónde está la justicia en eso? La justicia comienza ahora, dijo María Paula, levantándose también. Patricio va a pagar por lo que hizo. Voy a asegurarme de eso. Tengo los recursos, la evidencia, la determinación, pero necesito que me ayudes. ¿Ayudarte cómo? Christopher se volvió para mirarla. No sé nada. No vi nada ese día. Solo vi el accidente y reaccioné. No sabía que había una motocicleta. No vi a Patricio, no. No necesito que recuerdes el accidente. Interrumpió María Paula. Necesito que testifiques sobre lo que ha hecho Patricio durante estos 15 años. Los préstamos abusivos, la manipulación, las amenazas veladas, todo eso es evidencia de un patrón de comportamiento que apoyará el caso del accidente. Christopher negó con la cabeza. Si testifico contra él, ¿qué crees que pasará? Me destruirá. Tiene contactos en todas partes. Puede hacer que me arresten por algo falso. No puede hacerte nada, dijo María Paula con fiereza. Porque no estarás solo. Te protegeré, Christopher, con cada recurso que tengo, con cada conexión que he construido, con todo mi poder. Patricio Morales no te tocará de nuevo, te lo prometo. Christopher la miró. Esta mujer extraordinaria que había aparecido en su vida como un huracán, trayendo consigo revelaciones que destrozaban todo lo que creía saber sobre su pasado. ¿Por qué?, preguntó finalmente. ¿Por qué te importo tanto?
Soy un desconocido. Hice lo que cualquier persona decente habría hecho. María Paula cruzó el taller hasta estar frente a él, levantó su mano y gentilmente tocó su mejilla, sus dedos suaves contra su piel áspera. Porque ese día, cuando el mundo estaba en llamas a mi alrededor, cuando pensé que iba a morir, cuando grité y nadie vino, tú viniste, no me conocías, no me debías nada, tenías todo que perder y aún así viniste, rompiste ese vidrio con tus propias manos, entraste en ese infierno, me sacaste, me salvaste. Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. ¿Sabes lo que he hecho en estos 15 años? Christopher, me gradué de la universidad con honores. Obtuve una maestría en administración de empresas. Construí la empresa de mi padre hasta convertirla en lo que es hoy. He ayudado a construir hospitales, escuelas, viviendas para familias de bajos recursos. He empleado a miles de personas, he vivido, sé amado, he reído, he llorado, he experimentado todo lo que la vida tiene para ofrecer. Se acercó más, hasta que sus frentes casi se tocaban. Y todo eso, cada logro, cada momento de felicidad, cada respiración que he tomado en estos 15 años, existe porque tú decidiste que la vida de una niña desconocida valía más que tu propia seguridad. ¿Cómo no iba a importarme el hombre que hizo eso posible? ¿Cómo no iba a mover cielo y tierra para encontrarte, para agradecerte, para asegurarme de que finalmente recibas algo bueno después de tanto sacrificio? Christopher sintió algo quebrarse dentro de él, un muro que había construido ladrillo a ladrillo durante 15 años de dolor y soledad, y las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se derramaron. Lloró por todo lo que había perdido, por su familia, por su hijo, por los años de sufrimiento. Lloró por la traición de Patricio, por el peso de descubrir que su vida había sido manipulada. Lloró por el dolor y la injusticia de todo, y María Paula lo abrazó. Este hombre roto que había sido su héroe, lo envolvió en sus brazos y lo sostuvo mientras lloraba, y lloró con él, sus propias lágrimas mezclándose con las de él. 15 años de gratitud y dolor y alivio finalmente, encontrando expresión. Don Ramiro apareció en la entrada del taller una media hora después. Preocupado por su Tsuru, se detuvo en seco al ver la escena. Su mecánico de confianza sentado en el suelo de concreto, con una mujer elegante, ambos con los ojos rojos e hinchados, pero con algo parecido a la paz en sus rostros. «Mi hijo», llamó suavemente. «¿Estás bien?» Christopher levantó la vista y sonrió débilmente. «Sí, don Ramiro, solo recibiendo algunas noticias que necesitaba escuchar hace mucho tiempo». El viejo miró entre Christopher y María Paula, asintió sabiamente y se retiró en silencio. En el barrio se sabía cuándo era momento de darle privacidad a alguien. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. María Paula no perdió tiempo. Sus abogados comenzaron acciones legales inmediatas contra Patricio Morales, presentando evidencia del accidente de hace 15 años, junto con documentación extensa de sus actividades fraudulentas desde entonces. La señora Domínguez fue contactada y con representación legal apropiada proporcionada por María Paula, pudo anular el contrato de venta bajo la base de coerción, pero Patricio no se quedó quieto. Al tercer día, mientras Christopher estaba cerrando el taller al anochecer, 3 hombres grandes emergieron de las sombras, no dijeron nada, solo se acercaron con intención amenazante. Christopher retrocedió, buscando algo con qué defenderse, pero antes de que la situación escalara, las luces brillantes de un vehículo iluminaron la calle y 2 guardias de seguridad salieron corriendo. Los matones huyeron, y Christopher descubrió que María Paula había contratado seguridad privada las 24 horas para protegerlo. «No puedes seguir viviendo así», le dijo ella cuando se encontraron al día siguiente en un café tranquilo lejos del barrio. «Ven a quedarte en mi casa. Tengo más que suficiente espacio y estarás seguro». «María Paula». Christopher negó con la cabeza. «No puedo hacer eso. La gente va a hablar, ya están hablando. Una mujer millonaria y un mecánico pobre, sabes exactamente cómo se ve eso». «Me importa un comino cómo se vea», respondió ella con fiereza. «Me importas tú, tu seguridad, tu bienestar.
¿O acaso tu orgullo vale más que tu vida? No es solo orgullo, argumentó Christopher. Es inapropiado. Tú tienes tu vida, tu posición social. No puedo simplemente meterme en tu espacio así. María Paula suspiró, mirándolo con una mezcla de frustración y ternura. Christopher, ¿no lo entiendes? No me estás metiendo en mi vida. Ya estás en ella. Has estado en ella desde que tenía 10 años. Eres la razón por la que tengo una vida. Lo mínimo que puedes hacer es dejarme cuidarte ahora que finalmente te encontré. Fue don Ramiro quien finalmente convenció a Christopher. «Mijo», le dijo el viejo vendedor de tacos, «el orgullo es una cosa hermosa cuando lo usas bien, pero cuando tu orgullo te impide aceptar ayuda genuina de alguien que claramente se preocupa por ti, entonces se convierte en algo más parecido a la terquedad tonta. Esa muchacha está ofreciendo protección, no caridad, y Patricio es peligroso, no seas tonto». Así que Christopher aceptó, aunque con reservas. La casa de María Paula en Las Lomas resultó ser más grande de lo que había imaginado. Una mansión blanca de 2 pisos con jardines impecables, una alberca que brillaba como un zafiro bajo el sol, y más habitaciones de las que una persona podría necesitar. La empleada doméstica, una mujer amable llamada Lupita, lo guió a una suite en el 2º piso. La habitación era más grande que todo su departamento en el barrio. Había una cama enorme, que parecía lo suficientemente grande para 5 personas, muebles elegantes que probablemente costaban más que todos sus ahorros de vida, y un baño con una tina que podría usarse como piscina pequeña. «La señorita dijo que te sintieras como en casa», dijo Lupita con una sonrisa cálida. «Si necesitas algo, cualquier cosa, solo toca este timbre y vendré inmediatamente». Christopher asintió, demasiado abrumado para hablar cuando Lupita se fue. Se sentó en el borde de la cama enorme y miró alrededor de la habitación. Todo era demasiado grande, demasiado lujoso, demasiado suave. No pertenecía aquí. Él era un hombre de pisos de concreto y paredes desnudas, de sábanas gastadas y almohadas aplanadas. Esto era otro mundo completamente. Esa noche no pudo dormir en la cama. Era demasiado suave, demasiado cómoda de una manera que se sentía equivocada. Terminó haciendo una cama improvisada en el suelo con las mantas, encontrando consuelo en la dureza familiar del piso. María Paula lo encontró así a la mañana siguiente, cuando tocó a su puerta para invitarlo a desayunar. Miró la cama perfectamente hecha y a Christopher acurrucado en el suelo, y algo cruzó su rostro, una expresión de comprensión y tristeza. No dijo nada en ese momento. Pero esa tarde, cuando Christopher regresó del taller, había insistido en seguir trabajando, en mantener algo de normalidad. Encontró que la habitación había sido transformada. La enorme cama king size había sido reemplazada por una más modesta. Las sábanas de seda habían sido cambiadas por algodón simple. Los muebles ornamentados habían sido reemplazados por piezas más sencillas. Incluso las cortinas opulentas habían sido cambiadas por persianas simples. «Pensé que estarías más cómodo así», dijo María Paula cuando Christopher la encontró en la sala, claramente esperando su reacción. «No necesitas adaptarte a mi mundo, Christopher. Quiero que este lugar se sienta como tu hogar también». Fue ese gesto, esa comprensión silenciosa sin juicio, lo que comenzó a derretir las defensas de Christopher. Comenzaron a cenar juntos, primero en silencio incómodo, mientras Christopher trataba de recordar cómo usar los cubiertos correctamente, y María Paula fingía no notar su incomodidad. Pero gradualmente, las conversaciones comenzaron a fluir. Ella le contaba sobre su trabajo en la constructora, los desafíos de dirigir una empresa a los 26 años, cuando muchos de sus empleados tenían el doble de su edad. Le hablaba sobre las expectativas constantes, las comparaciones interminables con su padre fallecido, la presión de probar que merecía su posición. Él le hablaba del barrio, de los clientes que se habían convertido en familia a lo largo de los años, de la señora García que siempre le traía tamales los viernes, del joven Miguel que venía después de la escuela para aprender mecánica, de don Ramiro y sus historias interminables sobre los viejos tiempos. Le hablaba de la satisfacción de tomar algo roto y hacerlo funcionar de nuevo,
de escuchar el ronroneo suave de un motor que había estado muerto y ahora vivía. «Eres un artista», le dijo ella una noche, después de que él le explicara con entusiasmo cómo había salvado el motor de un Volkswagen Sedan del 72. Sus ojos brillaban mientras hablaba, sus manos moviéndose expresivamente al describir el proceso. «Es solo mecánica», respondió Christopher, sintiéndose extrañamente avergonzado por el cumplido. «No», insistió María Paula, «es mucho más que eso. Es arte, es amor. He visto cómo tratas esos carros viejos, cómo hablas con tus clientes como si fueran familia. Para ti no es solo un trabajo, es tu forma de importar, de hacer una diferencia en las vidas de las personas». Christopher nunca lo había pensado de esa manera, pero tenía razón. Cada carro que reparaba significaba que una familia podía llegar al trabajo, que un padre podía llevar a sus hijos a la escuela, que alguien podía mantener su dignidad en lugar de depender del transporte público abarrotado y poco confiable. Mientras tanto, el caso legal contra Patricio avanzaba. Los investigadores de María Paula descubrieron más y más evidencia de su red de corrupción, sobornos a inspectores de salubridad, documentos falsificados, amenazas a propietarios pequeños, conexiones con funcionarios corruptos. La lista crecía cada día, pero la revelación más grande vino cuando lograron obtener acceso a archivos de cámaras de tráfico que habían sido almacenados, pero nunca completamente revisados. Usando tecnología moderna de mejora de imagen, pudieron limpiar el video del accidente. Y allí, clara como el día, estaba la motocicleta de Patricio cortando deliberadamente el paso al carro de Roberto Cano, forzándolo hacia la mediana, causando la pérdida de control que resultó en el fatal accidente. «Lo tenemos», dijo Armando Reyes, el abogado principal de María Paula, un hombre serio de 50 años con cabello gris y ojos agudos. «Con esto, podemos proceder con cargos de homicidio vehicular, junto con todos los cargos de fraude, extorsión y corrupción. Patricio va a pasar mucho tiempo en prisión». Pero Patricio tenía un último movimiento desesperado. Una noche, cuando Christopher volvía solo del taller contra el consejo de sus guardias de seguridad. Necesitaba caminar, necesitaba pensar. Una camioneta lo interceptó en una calle oscura. Patricio salió acompañado por dos hombres grandes que claramente no estaban ahí para conversar. «Tú y yo necesitamos tener una conversación», dijo Patricio, y su voz era peligrosamente calmada. El olor a alcohol emanaba de él. «No tenemos nada de qué hablar», respondió Christopher sacando su teléfono. Uno de los hombres se lo arrebató de las manos con un movimiento rápido. «Cuando Patricio dice que necesitan hablar, hablan», gruñó el hombre, su aliento apestando a tabaco. Patricio se acercó, tambaleándose ligeramente. Sus ojos estaban rojos, ya fuera por el alcohol o la falta de sueño, o ambos. «Pensé que éramos amigos, Christopher. Hermanos, crecimos juntos en estas calles. Aprendimos el oficio del viejo Gonzalo juntos. ¿Recuerdas eso? ¿Recuerdas cuando éramos niños, soñando con tener nuestros propios talleres algún día?» «Eso fue antes de que mataras a un hombre inocente», respondió Christopher. «Antes de que me mantuvieras como tu prisionero personal durante 15 años. Yo te ayudé», gritó Patricio, golpeando su propio pecho con el puño, «cuando nadie más te daría ni la hora, cuando estabas en las calles sin un peso, sin esperanza. Yo estuve ahí, te di préstamos, te di trabajo, te mantuve con vida». «Me mantuviste en deuda», corrigió Christopher. «Me mantuviste débil y dependiente para que nunca pudiera recordar, nunca pudiera pensar demasiado en ese día. Eso no fue ayuda, Patricio, fue control». Patricio lo abofeteó con fuerza, el sonido resonando en la calle vacía. Christopher sintió el sabor metálico de la sangre en su boca. «Vas a hacer que esa perra millonaria retire todos esos cargos falsos», siseó Patricio. «Vas a decirle que te equivocaste, que malinterpretaste las cosas. O juro por Dios que... ¿O qué, Patricio?» La voz de María Paula cortó la noche como un cuchillo. Christopher giró la cabeza y la vio emergiendo de las sombras, seguida por sus dos guardias de seguridad y dos oficiales de policía uniformados. Sostenía su teléfono en alto, y Christopher se dio cuenta de que había estado grabando todo.
¿Vas a agregar agresión física a tu creciente lista de crímenes?, continuó María Paula, acercándose sin miedo aunque los dos hombres de Patricio se movieron amenazadoramente. Los guardias de seguridad se interpusieron y los oficiales pusieron sus manos en sus armas. Uno de los oficiales se adelantó, sacando esposas. Patricio Morales está bajo arresto por homicidio vehicular, múltiples cargos de fraude inmobiliario, extorsión, soborno de funcionarios públicos y ahora agresión. Tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en una corte de justicia. Patricio forcejeó, gritando obscenidades. Mientras lo esposaban, sus dos secuaces intentaron escapar, pero fueron rápidamente sometidos por los guardias y el segundo oficial. Y así, mientras las luces rojas y azules de las patrullas iluminaban la calle oscura, Patricio Morales fue arrestado y metido en el asiento trasero de un carro de policía. María Paula corrió hacia Christopher tan pronto como se llevaron a Patricio. ¿Estás bien? ¿Te lastimó? Christopher se tocó el labio partido y se encogió de hombros. He tenido peor. Cuando vi que habías salido del taller solo, cuando los guardias me dijeron que no pudieron seguirte. Su voz temblaba. Tuve un mal presentimiento. Le pedí a la policía que me acompañara y gracias a Dios llegamos a tiempo. Grabaste todo, dijo Christopher mirando su teléfono. Cada palabra, confirmó ella. Su confesión implícita, su amenaza es evidencia adicional para el caso. Christopher la miró. Esta mujer extraordinaria que había entrado en su vida hace apenas unas semanas, pero que ya se había vuelto indispensable. ¿Por qué haces todo esto? Podrías simplemente haberme agradecido y seguido con tu vida, pero en cambio, porque no puedes salvar la vida de alguien y luego desaparecer, interrumpió ella suavemente. Cuando salvaste mi vida hace 15 años, creaste una conexión, una deuda que no se puede pagar simplemente con un gracias, y mientras más te conozco, mientras más tiempo paso contigo, más me doy cuenta de que no es solo gratitud lo que siento. Christopher sintió que su corazón latía más rápido. María Paula, no tienes que decir nada ahora, dijo ella rápidamente. Solo, déjame estar aquí para ti, como tú estuviste ahí para mí cuando más lo necesitaba. Los meses siguientes fueron difíciles. El juicio fue largo y doloroso. Christopher tuvo que testificar, relatar cada detalle de los últimos 15 años bajo el control de Patricio. Tuvo que admitir públicamente su pobreza, su desesperación, las formas en que había sido manipulado. Fue humillante, pero también liberador. María Paula estuvo en la sala del tribunal cada día, sentada en la primera fila donde Christopher podía verla, cuando las cosas se ponían difíciles, cuando los abogados de Patricio trataban de pintarlo como un mentiroso o un oportunista. Bastaba con mirar hacia ella y ver su fe inquebrantable en él para encontrar la fuerza para continuar. El día que mostraron el video mejorado del accidente en la corte, hubo un silencio absoluto. Incluso los abogados de Patricio parecían conmocionados. Ver la evidencia tan claramente, ver la moto deliberadamente cortando el paso al carro, no había manera de negarlo. Patricio fue declarado culpable de todos los cargos: homicidio vehicular, múltiples casos de fraude inmobiliario, extorsión, soborno, agresión. Cuando el juez anunció la sentencia, 25 años en prisión sin posibilidad de libertad condicional durante al menos 15, Patricio rompió en llanto. Sus abogados intentaron apelar, pero la evidencia era demasiado abrumadora. Christopher se sintió vacío cuando terminó. No hubo sensación de victoria o justicia, solo un vacío extraño donde había estado esa rabia ardiente durante tanto tiempo. ¿Estás bien?, preguntó María Paula mientras salían del juzgado, rodeados por reporteros gritando preguntas. No lo sé, admitió Christopher. Pensé que me sentiría diferente, mejor, pero solo me siento cansado. Ella tomó su mano. El cierre no siempre se siente como pensamos que debería, pero el tiempo ayudará, y yo estaré aquí mientras lo procesas. Y estuvo, mientras Christopher navegaba las semanas siguientes, procesando todo lo que había aprendido, todo lo que había perdido y ganado. María Paula estuvo a su lado. No lo presionó para hablar cuando no quería. No trató de arreglar cosas que no podían ser arregladas. Solo
Estuvo ahí. Gradualmente, algo cambió entre ellos. Las cenas compartidas se volvieron más largas, las conversaciones más profundas. Comenzaron a ver películas juntos los fines de semana, a caminar por el jardín en las tardes. Christopher le enseñó sobre motores, mostrándole cómo funcionaban las piezas juntas para crear movimiento. Ella le enseñó sobre arte, llevándolo a museos y galerías que nunca había visitado. Y en algún momento, sin que ninguno de los dos pudiera señalar exactamente cuándo, la gratitud y la amistad se transformaron en algo más profundo. Una noche, después de una cena particularmente agradable, donde habían reído hasta que les dolieron los estómagos, se sentaron juntos en el jardín mirando las estrellas. La Ciudad de México brillaba a la distancia. 1.000.000 de luces parpadeando como luciérnagas. ¿En qué piensas?, preguntó María Paula suavemente, su cabeza apoyada en el hombro de Christopher. «En cómo cambió todo», respondió él. «Hace un año estaba solo, quebrado, sin futuro, y ahora no sé qué soy». «Eres el mismo hombre que siempre fuiste», dijo ella levantando la cabeza para mirarlo. «El hombre que arriesga todo por hacer lo correcto. El hombre que ve valor en cosas que otros descartan. El hombre que salvó mi vida». Christopher la miró. Realmente la miró. Ya no veía a la niña asustada de hace 15 años. Veía a una mujer fuerte, inteligente, hermosa de maneras que iban mucho más allá de lo físico. Veía a alguien que había tomado su segunda oportunidad de vida y había construido algo extraordinario. Veía a alguien que lo entendía de maneras que nadie más lo había hecho. «María Paula», comenzó. Pero ella puso un dedo suavemente sobre sus labios. «Shh», susurró. «Sé lo que vas a decir, que soy demasiado joven, demasiado rica, demasiado buena para ti, que somos de mundos diferentes, que la gente va a hablar». «Todo eso es verdad», dijo Christopher contra su dedo. «Y no me importa nada de eso», respondió ella, retirando su mano para acariciar su mejilla. «Christopher, hace 15 años me diste vida, pero en estos últimos meses me has dado algo más. Me has mostrado lo que significa vivir con propósito, con integridad, con corazón. Me has enseñado que el valor de una persona no está en su cuenta bancaria, sino en sus acciones. Me has mostrado lo que significa el verdadero coraje». «No soy valiente», protestó Christopher. «Si lo fuera, no habría desperdiciado 15 años». «Sobreviviste 15 años», lo interrumpió ella, «en circunstancias que habrían quebrado a la mayoría de las personas. Y no solo sobreviviste, seguiste siendo bueno, seguiste ayudando a otros. Eso es el verdadero coraje». Christopher sintió lágrimas quemando sus ojos. «No soy un buen partido para ti. No puedo darte lo que mereces». «Me das exactamente lo que necesito», dijo María Paula. «Me das honestidad, bondad, un corazón que late por otros. ¿Sabes lo raro que es eso en mi mundo? ¿Sabes cuántas personas se acercan a mí solo por mi dinero, mi posición, pero tú nunca me has pedido nada, nunca has esperado nada, solo has sido tú mismo». María Paula. Christopher no sabía qué decir. Las emociones se agolpaban en su garganta, ahogándolo. Ella se inclinó más cerca, hasta que sus labios estaban a centímetros de los suyos. «Christopher Castejón Quintana, me estoy enamorando de ti. Y creo que tal vez tú también sientes algo por mí». Y antes de que él pudiera responder, lo besó. El beso fue suave al principio, tentativo, como si no estuviera segura de cómo reaccionaría. Pero cuando Christopher respondió, cuando sus brazos la rodearon y la acercaron, el beso se profundizó. Había 15 años de gratitud en ese beso, meses de conexión creciente, la promesa de algo nuevo y hermoso naciendo de las cenizas del dolor pasado. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. «Yo también me estoy enamorando de ti», admitió Christopher. «Probablemente desde el momento en que entraste a mi taller con ese vestido rojo, pero tenía miedo de arruinarlo, de no ser suficiente». «Eres más que suficiente», dijo María Paula firmemente. «Eres todo lo que quiero, todo lo que necesito». Se besaron de nuevo y en algún lugar de la ciudad abajo, la vida continuaba. Pero en ese jardín, bajo esas estrellas,
Dos personas que habían estado conectadas por el destino durante 15 años, finalmente se permitieron reconocer lo que habían sabido en sus corazones todo el tiempo. Estaban destinados a estar juntos. Los meses siguientes fueron los más felices que Christopher había conocido en años. Su relación con María Paula floreció, creciendo más fuerte cada día. Ya no había pretensiones entre ellos. No había incomodidad, solo amor, respeto mutuo y la certeza de que habían encontrado algo extraordinario. Christopher expandió su taller con la ayuda de María Paula, convirtiéndolo en una escuela técnica que ofrecía capacitación gratuita a jóvenes del barrio, contrató instructores, compró equipo nuevo, creó un programa de aprendizaje que daba oportunidades a quienes de otra manera no las tendrían. María Paula lanzó la Fundación Segundas Oportunidades, dedicada a ayudar a víctimas de accidentes automovilísticos. Proporcionaban apoyo legal, médico y financiero a familias en crisis, asegurándose de que nadie más tuviera que sufrir como había sufrido Christopher. Trabajaron juntos, sus vidas entrelazándose de maneras que se sentían naturales e inevitables. Y un año después del día en que María Paula había entrado por primera vez a su taller, Christopher supo que era el momento. Cerró el taller temprano ese día. Se duchó, se puso su mejor ropa, que ahora incluía algunas piezas decentes gracias a María Paula, quien había insistido en que tener al menos un traje apropiado era necesario para las funciones de la fundación. Y condujo hacia las lomas. María Paula lo recibió en la puerta, hermosa en un vestido azul simple, su cabello suelto alrededor de sus hombros. ¿Qué celebramos?, preguntó con una sonrisa curiosa. «Nosotros», respondió Christopher simplemente. La llevó de vuelta al mismo jardín donde se habían besado por primera vez, donde bajo las estrellas se habían confesado su amor. Y allí, bajo esas mismas estrellas, Christopher se arrodilló. Había hecho el anillo él mismo en el taller, moldeando el metal con sus propias manos, puliendo cada milímetro con el mismo cuidado que ponía en sus mejores reparaciones. No era extravagante, no era caro, pero era único, era él, María Paula Cano Díaz, dijo, su voz temblando con emoción. Hace 15 años, te di una segunda oportunidad de vida, pero fuiste tú quien me la dio a mí. Me mostraste que el sacrificio no fue en vano. Me enseñaste a vivir de nuevo, a confiar de nuevo, a amar de nuevo. Me salvaste tanto como yo te salvé a ti. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de María Paula. Brillando como diamantes a la luz de la luna, no tengo mucho que ofrecer, continuó Christopher. No tengo riqueza o posición social, pero te ofrezco mi corazón, completamente y sin reservas. Te ofrezco mi lealtad, mi amor, cada día por el resto de nuestras vidas, María Paula. ¿Me harías el honor de convertirte en mi esposa? Sí, dijo ella, su voz quebrándose. Sí, 1000 veces sí. Christopher deslizó el anillo en su dedo con manos temblorosas. Era perfecto, encajaba como si hubiera sido hecho específicamente para ella, porque lo había sido. Cada medida cuidadosa, cada ajuste, había sido hecho pensando en ella. Ella lo levantó y lo besó con una pasión que contenía todo lo que las palabras no podían expresar, el amor que había crecido entre ellos, la gratitud por haber encontrado el uno al otro, la promesa de un futuro brillante después de tanto dolor pasado. La boda se celebró 6 meses después, en una ceremonia que combinaba perfectamente ambos mundos de los que venían. La ceremonia religiosa se llevó a cabo en la iglesia del barrio donde Christopher había crecido, la misma iglesia donde había sido bautizado, donde había hecho su primera comunión. El sacerdote, que había conocido a Christopher desde niño, lloró de felicidad al oficiar la boda. La recepción fue en la calle frente al taller, ahora convertido en la Escuela Técnica Cano Castejón. Los vecinos decoraron toda la cuadra con luces y flores. Don Ramiro y sus hijos montaron un puesto enorme de tacos, cocinando desde el amanecer. La señora García hizo el pastel de bodas, 3 pisos de perfección cubiertos de crema y frutas. Los estudiantes de la escuela técnica actuaron como ujieres, vistiendo sus mejores uniformes con orgullo. Y cuando el sacerdote finalmente dijo, «Puede besar a la novia», Christopher tomó a María Paula en sus brazos, la levantó del suelo,
y la besó mientras todo el barrio aplaudía, silbaba y gritaba felicitaciones. La fiesta duró hasta el amanecer. Hubo música en vivo de una banda de mariachis que habían crecido con Christopher. Hubo baile, risas, lágrimas de felicidad de empresarios millonarios se mezclaban con vendedores ambulantes. Políticos bailaban con mecánicos. Por una noche, las barreras sociales y económicas desaparecieron y solo quedó la celebración del amor. En un momento durante la fiesta, Christopher encontró a María Paula sola por un momento, mirando la celebración con una sonrisa radiante. «¿En qué piensas?», preguntó abrazándola por detrás. «En que esto es perfecto», respondió ella apoyándose contra él. «En que todo lo que sufrimos, todo el dolor, todo llevó a este momento, y vale la pena, todo vale la pena». «¿Estás feliz?», preguntó Christopher. Ella se giró en sus brazos para mirarlo. «Más feliz de lo que jamás pensé que podría ser». «¿Y tú estás feliz?». Christopher miró a su alrededor. Vio a don Ramiro riéndose con uno de los socios de la constructora. Vio a la señora Domínguez bailando con uno de sus estudiantes. Vio a Miguel, el chico que venía después de la escuela a aprender, sirviendo tacos con un orgullo visible. Vio a Lupita, la empleada de María Paula, conversando animadamente con la señora García. Y vio a María Paula, su esposa, la niña que había salvado hace tantos años y que ahora era la mujer que lo había salvado a él. «Sí», dijo simplemente. «Por primera vez en 15 años, soy completamente feliz». Los años que siguieron fueron testamento de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Hubo desafíos, por supuesto. La alta sociedad de la Ciudad de México nunca aceptó completamente a Christopher, siempre viéndolo como el mecánico que se había casado por encima de su clase, pero a ninguno de los dos les importó. Construyeron una vida juntos que honraba ambos mundos de los que venían. Dividían su tiempo entre la mansión en las Lomas y un departamento modesto que compraron cerca del taller. Christopher nunca dejó de trabajar con sus manos. Enseñando a la siguiente generación de mecánicos, María Paula nunca dejó de expandir la fundación, ayudando a más y más familias cada año. 3 años después de su boda, María Paula le dio la noticia que habían estado esperando. «Vamos a tener un bebé», susurró una tarde, tomando su mano y poniéndola sobre su vientre. Christopher la miró con asombro total. de verdad», confirmó ella, riendo a través de lágrimas felices. «Vamos a ser padres». Christopher la abrazó, sintiendo que su corazón podría explotar de alegría. Había perdido a su primer hijo hace tantos años, una herida que nunca había sanado completamente, pero ahora el universo le estaba dando otra oportunidad. 9 meses después, nació Roberto Christopher Castejón Cano, nombrado así por el abuelo que nunca conocería, pero cuyo legado viviría a través de él. Christopher sostuvo a su hijo en el hospital, mirando ese pequeño rostro perfecto, y supo que todo, cada momento de sufrimiento, cada año de dolor, había sido parte de un camino que lo había llevado exactamente a donde necesitaba estar. El sol de la tarde brillaba sobre la Escuela Técnica Cano Castejón, iluminando el gran letrero nuevo que acababan de inaugurar. La escuela ahora ocupaba toda la manzana, con aulas modernas, talleres completamente equipados y más de 500 estudiantes activos. Christopher, ahora de 48 años con algunas canas plateando su cabello, estaba en uno de los talleres supervisando a un grupo de estudiantes mientras trabajaban en motores. Su hijo Roberto, de 7 años, estaba sentado en un banco cercano haciendo su tarea, ocasionalmente mirando hacia arriba para ver a su padre enseñar. María Paula entró al taller, tan hermosa a los 39 como lo había sido aquel primer día con su vestido rojo. Llevaba a su hija de 3 años, Camila, en sus brazos. «¡Papá!», gritó Camila extendiendo sus bracitos. Christopher la tomó, manchándola accidentalmente de grasa, pero a María Paula no le importó, nunca le importaba. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó Christopher besando a su esposa. «Productivo», respondió ella. «La fundación acaba de abrir nuestra 10ª oficina regional. Hemos ayudado a más de 10,000 familias hasta ahora». «Eso es increíble», dijo Christopher con genuino orgullo. «¿Y tú?»,
dijo María Paula, mirando alrededor del taller lleno de estudiantes trabajando diligentemente. Tú has cambiado cientos de vidas jóvenes, les has dado un futuro. Christopher se encogió de hombros modestamente. Solo estoy devolviendo lo que me fue dado. Roberto cerró su libro de tareas y se acercó. Papá, cuando sea grande, ¿puedo trabajar aquí contigo? Christopher se arrodilló para estar al nivel de su hijo. Puedes ser lo que quieras ser, mijo. Mecánico, ingeniero, doctor, artista. Lo único que importa es que seas bueno, que ayudes a otros, que hagas del mundo un lugar mejor, como tú y mamá, dijo Roberto con la simple certeza de un niño. Christopher miró a María Paula, y ella le devolvió la mirada, y en ese intercambio sin palabras estaba todo el amor, todo el sufrimiento superado, toda la gratitud por el camino que los había llevado hasta aquí, porque al final, Christopher no solo había salvado a una niña de un carro en llamas hace mucho tiempo, había salvado el futuro, había salvado el amor, había salvado la posibilidad de que el bien todavía podía triunfar en un mundo a veces cruel, y María Paula no solo había encontrado al hombre que la salvó, había encontrado al hombre que le enseñaría que el heroísmo verdadero no está en los grandes gestos, sino en levantarse cada día y elegir la bondad, la integridad, el amor, juntos, habían convertido una tragedia en triunfo, un final en un comienzo, y un acto de salvación en una historia de amor que inspiraría a generaciones, y cuando sus nietos algún día les preguntaran cómo se conocieron, les contarían la verdad, que a veces las personas que salvamos terminan siendo quienes nos salvan a nosotros, y que el amor verdadero puede nacer de las circunstancias más improbables, si solo tenemos el coraje de abrir nuestros corazones.